Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a otro episodio más de Las Carteras. No mienten. Me presento, soy Limi Albarrán y me acompañan Ana García León, Aleli Gallardo y Mar Vázquez. y hoy tenemos un tema que digo, me encanta hablar de esto, así que vamos a hablar sobre ser mamá o tener patrimonio, como esta lucha interna que de repente a las mujeres nos llega, cosa que no pasa con los hombres, así que vamos a hablar de este tema. Primero, tengo un dato que me pareció interesantísimo. ¿Sabían que en México ser mamá puede costarte hasta el 40% de tu salario? Wow. O sea, implica realmente una decisión a conciencia Claro. importante. Pero bueno, ustedes son mamás, así que ustedes me van a contar su experiencia. Cuéntenme un poquito si el tema laboral o de ingresos cambió para bien, para mal, cuando tuvieron hijos. Ok. Bueno, de mi parte, te puedo decir que cuando yo empecé a trabajar, no me iba tan mal, no tenía hijos, pero cuando tuve a mis hijos, sí vi a nivel personal, nunca lo viví real, pero sí decía como, ya no va a ser fácil subir al siguiente nivel. O sea, porque ya sabía los horarios, los tiempos, ¿no? Y era como, o sea, no. O sea, a nivel personal, o sea, hasta decisión propia era como, va a ser muy complicado. O sea, tengo que dejar al 100% en ese entonces nada más a mi hijo. Y entonces como que decía, no. O sea, sí va a haber una traba laboral, pero más allá de que me la hayan puesto, creo que ya en la onda mental del cuidado del niño, de no quererlo dejar solo tanto tiempo y todo esto, yo misma me estaba diciendo no, ¿no? O sea, como que no quiero buscar como un crecimiento más, porque va a implicar sacrificar mi maternidad. De hecho, renuncié, porque cuando regresé de esta onda que, ¿cómo se llama cuando te dan el descanso de maternidad? Pues como tu maternidad, cuarentena, ¿no? No me acuerdo cómo le después llaman, de ¿no? la cuarentena. Pero cuando haces tu incapacidad por maternidad, regreso y en ese entonces yo estaba como gerente de restaurante de una parte de Camino Real y el que estaba encargado, yo era gerente, regreso, armo los horarios y me dice así como que, no, ¿sabes qué? Tú te quedas a cuidar toda temporada de diciembre. O sea, por orden sistemáticamente era los gerentes descansan todos los festivos porque se pagan dobles. Pero Salen más caros y sale para más abaratar caro, la entonces yo nómina. traía de descanso todos los festivos y este subgerente se quedaba con los festivos, ¿no? Pero él me dice, no, te quedas tú, porque ese ya es chisme, ¿verdad? Pero creo que traía ondas con la que era la Porque ya subgerente. tenían reservación. Ajá, ya tenían reservaciones. Y entonces, la verdad es que en ese momento y se me hizo muy fácil decir, pues, ¿sabes qué? Renuncio porque prefiero estar esas fechas con mi hijo que estar aquí todo este tiempo. Digo, mi hijo no También fue tenía como un ni tema 3 meses. emocional, ¿no? Ajá. Mi hijo ni me topaba. O sea, mi hijo no tenía ni 3 meses, pero yo así como que quiero estar con él Emocional. su Muchas Navidad veces y es todo. cómo te lo dicen y cómo lo percibes Claro. de anonimadres. Aquí, Exacto, exacto. la chinga. Entonces creo que yo misma fue como una parte de bloquearlo. Ya después volví a tener trabajo y no sé, pero sí estaba marcado, por ejemplo, los salarios entre mujeres y hombres sí eran diferentes. No necesariamente por mamá o no mamá, pero sí eran como diferentes. No sé a qué se debía. Nunca lo pregunté, a ver si algún día lo pregunto, pero sí había salarios diferentes en el último trabajo que tuve. Y actualmente como independiente, creo que sí afecta en el sentido del tiempo. O sea, el hombre es así como que, ya sea home office o ir al trabajo, agarra, se levanta, se arregla, se va o se encierra en su oficina, y sigue después, regresa, come, se duerme, va al gimnasio, o sea, él sigue como una rutina muy normal. Y por ejemplo, en mi caso que trabajo en casa, ahorita en vacaciones que están mis hijos, o sea, entrada por salida. O sea, yo acá y mi hija, mamá, tengo hambre, ¿no? Mi hijo, ya me aburrí, vamos a salir, o así, ¿no? O sea, no había tiempos reales que yo dije, llevo 3 horas trabajando sin interrupción. No. Y obviamente es porque pues, los niños buscan a la mamá.
¿no? Entonces, ahí sí no sé, por ahí estaba viendo el otro día un podcast de cómo la mamá puede manejar como estas reglas en casa de decirles a los niños, a ver, estoy trabajando y no pueden interrumpir ahorita a mamá. O sea, creo que sí tendría que haber esa parte. Y siempre también yo he pensado, cuando veo todos estos, de desarrollo personal y que levántate a las 5 de la mañana y que entonces después haces una hora de entrenamiento y que después haces 3 horas de lectura y después escuchas 2 podcasts y después ya te pones a trabajar. O sea, güey, para un horario de mamá no cuadra. O sea, no hay forma de que, o sea, metas todo eso cuando eres mamá. De niños chiquitos, en mi caso. Aún. Entonces, creo que, aunque también pienso, por ejemplo, ahorita que mi hijo que va a entrar a la prepa, que estamos buscándole que tenga pues una prepa buena, hay un impulso mayor, por ejemplo, ¿no? En este sentido de, pues tengo que seguir generando más, trabajando más, porque quiero que tenga un buen futuro, llamémosle. Sí, que tenga acceso a buena educación. A buena educación. Pero eso es algo bien peculiar porque de repente los papás no se preocupan de eso. Entonces, ¿qué onda con la paternidad, no? Porque, pues, o sea, la mamá dice, no, sí tengo que trabajar y trabajar para generar, para que mi hijo esté bien. Y el papá, como que de repente es, bueno, está bien que vaya a la escuela que sea, ¿no? O sea, es como Ajá, muy... ¿no? Como que de alguna manera lo ven diferente, sí. No sé, ahí es justo eso platicaba ayer con una amiga porque platicábamos esto porque nuestros hijos los dos van a prepa el otro año. Le digo, ¿y qué han pensado No, ustedes? ya en agosto, ¿no? No, próximo. al otro. Ahorita Ah. pasan a Tercero. tercero ok. y ya prepa el que sigue. Me dice, no, pues es que yo hablé con mi esposo y le dije, yo quiero que vaya a esta Colegio. prepa, a esta, ¿no? Colegio y todo. Y dice, y pues ahí se quedó, porque él no dijo así como Chido. Sí, Yo no, quiero sí. muchas cosas también. Y mírame. Y aquí estoy. Entonces sí, 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 los papás hasta lo cierto reciben punto sí tienen diferente. menos visión tal vez en eso, ¿no? Yo de este lado como mamá joven, recuerden, yo fui mamá joven, a mí sí me tocó de repente tomar esta pequeña decisión entre lo emocional y lo económico, ¿no? Yo tenía un horario extraño porque 3 días a la semana entraba a 6 de la mañana y salía a 2 de la tarde y mi hija salía a las 12 a la 1 de la primaria y otros 3 días entraba a las 2 de la tarde y salía a las 12 de la noche, porque o tenías que abrir el lugar o cerrar el lugar, porque éramos administrativos y éramos 2 personas y nos rulábamos como esta chamba, ¿no? Obviamente, pues después de 3 días, una jornada larga de entrar a las 6 de la mañana, este día que era como el corte entre al siguiente día entras en la tarde, yo estaba en las tardes muerta de sueño, o sea, estaba muy cansada y no le ponía la misma atención a mi hija. Decido que se va como 6 meses a vivir con su papá, pues mi hija tenía como 6, 7 años, a mí me costaba, o sea, ya todas las tardes ya que despertaba lloraba porque pues me sentía sola, ¿no? Y llegó un momento que decidí, imagínense que en aquel entonces pues yo ganaba como 23, 24 mil pesos al mes, cambiar a un trabajo donde ya no me rolaran el horario, que fuera de 9 a 6 y me dieran 2 horas de comida para poder ir por mi hija a la 1 y comer con ella y regresar como por la mitad. Entonces sí fue un impacto muy grande porque yo ya rentaba, ¿no? Yo ya pagaba mi coche, yo ya tenía y obviamente los gastos de la niña. Entonces era como de, híjole. Entonces, pero en algún momento sí puse en una balanza y dije, creo que voy a hacer a un lado lo económico por darle ese lugar a lo emocional, ¿no? Porque también a mí me costaba mucho trabajo dejarla, como no he visto a mi hija, o sea, más allá del pendiente, porque yo sabía que estaba con su papá y con su abuelita y la super cuidaban, esa emoción de sentirme sola y de no estarla como yo haciéndome cargo de ella. Y me encantaba, yo disfruto actualmente acompañar a mi hija a hacer la tarea, como estar ahí presente. Tal vez no le ayudas a hacer la tarea porque pues no lo hacemos, pero sí como estar ahí presente y hacerle notar que estás ahí para apoyarla, ¿no? Porque mi mamá siempre fue así, o sea, estaba ahí como para apoyarme, hacía presencia. Oye, ¿te pasa el color azul? ¿No? Y así yo voy y metiche. Entonces creo que en algún momento es más difícil para la mujer que para un hombre, ¿no? Un cambio. Porque quieras o no, el hombre es como de, pues yo trabajo, Pues yo es soy que el ellos proveedor, sueltan, ¿no? Sueltan la casa y se Exacto. dedican a trabajar. Y de alguna manera tal vez puede ser más fácil empezar a crear cierto patrimonio
siempre y cuando pues haya ahí una estabilidad en cuanto a los gastos, pero con la mamá sí llega a ser como un poquito más Y la verdad pesado, es que ¿no? una vez que yo tomé esta decisión, porque aparte mi jefe una vez que me dijo, no, te voy a pagar 10,000, ¿no? La siguiente quincena es como que me llegó de 8,000. Y me dice, no, pues es para lo que me alcanza. Le dije, no, pues entonces yo no me puedo quedar porque yo no puedo recibir menos de 10, ¿no? O sea, porque yo ya lo tenía en mi mente que con 10,000 salía como Tablas. exactitita, ¿no? O sea, ni un peso de sobra, ni un peso menos. Y él me dijo, no, a ver, espérate, vamos a platicarlo. Le dije, no, si no son los 10 y se queda por contrato, yo no me puedo quedar. Y ese día firmé mi contrato. O sea, porque sí me puse como muy, ¿sabes? Así. Y en esa empresa me quedé creo que 7 años más, obviamente fue escalando, pero la emoción ya en ese momento ya no me dejaba guiar por lo económico, sino por la emoción y yo era muy feliz. Con mis 10,000 pesos era muy feliz. En la mañana yo llegaba, ¿no? Iba a dejar a mi hija, llegaba temprano, me apuraba, salía a comer, comía con mi hija, iba por mi hija y regresábamos a casa y yo era la más feliz. O sea, eso a mí me cambió mucha perspectiva, mucha, Porque tenías mucha. red de apoyo. O Pues sea, porque ¿quién te ayudaba después de la escuela, por ejemplo, con la nena? a veces sí, ¿no? Porque pues sí, sí la tenía, pero esa emoción de poder llevarla a la escuela, ir por ella a la escuela, comer con ella, o sea, esas tres actividades para mí eran muy funcionales emocionalmente. Me cargaba la pila y decía, claro, vámonos, mi amor, ¿no? Nos vemos en un ratito. Y sí, mamá, que no sé qué. O sea, a las dos nos cambió el chip muy cañón. Sí, claro, o sea, creo que son temas muy importantes, pero ahí tú tuviste como varios puntos a favor, ¿no? Desde el tema de encontrar un trabajo que te permitiera tener estos espacios de tiempo y que aparte hubiera como el contrato y la firma y tal. Y que lo pudieras elegir, porque yo en ese momento recuerdo que mandé solicitudes, ya sabes, como vi loca, a un lugar, a otro lugar, a otro lugar, como 40 solicitudes. Dije, por favor, universo, la que pegue en esa yo me voy, ¿no? Pero sí yo tenía claridad de algo. Yo tenía claridad de que no podía recibir menos de 10,000, que no podía hacer un horario híbrido, ¿no? Porque tampoco quería trabajar los sábados. O sea, yo decía, quiero de lunes a viernes. Si no encuentro de lunes a viernes, no quiero nada. Y también tenía claridad que lo quería como en la zona, porque si no era por la zona, pues 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Y no me quedé en algo hasta que era lo que yo quería. Justo a eso iba, o sea, tuviste esos privilegios de poder escoger, decidir, porque tenías una red de apoyo atrás. A lo que voy es que hay muchas que no pueden hacer lo que yo hice de renunciar o de escoger o de ponerse tan estrictos, porque justamente es eso o la calle, o no Escucha algo, comer, yo o de no este sé. lado me hice mi propia red de apoyo. ¿Por qué? Porque yo como mes y medio antes planeaba que ya no quería estar ahí. Entonces empecé a ahorrar y me fui haciendo mi fondo de emergencia. O sea, literal, si no lo necesitaba, no nada. Económicamente, pero también estaban los abuelos de Odette que te echaban la Esos mano. estuvieron Sí, toda la claro. vida, ¿no? Porque Y la eso verdad, es un hasta apoyo. desde en el híbrido estuvieron. Pero yo creo que la parte más importante de este lado fue la económica. Porque si no hubiera tenido yo un fondo de emergencia, no, nunca hubiera tomado la decisión de me muevo. Porque imagínate, era el 50% menos de sueldo. 50. Yo creo que ahí sí es equilibrar, o sea, sí se equilibra la importancia del fondo económico que claro, o sea, si no tienes para ver cómo va a estar mañana o la siguiente quincena, no hay forma de que te puedas mover o que puedas darte el gusto de elegir, pero también si no tienes una red de apoyo es complicadísimo poder buscar estas opciones o ponerte un poco, como dirían, tus moños Exigente, claro. hasta que llegue, ¿no? Ujú, Muy totalmente. bien. Muchas gracias por compartirlo. Ahora tú, cuéntanos. Ey. Cuéntanos, amiga. Pues es que la verdad, yo cuando tuve a mi hija, no trabajaba. O sea, Sí, yo claro. todavía estaba Estudiabas, estudiando, ¿no? estaba Ujú. en la universidad, estaba en cuarto semestre, me embarazo y yo tuve, la verdad, toda la... Mi mamá me dio la oportunidad de seguir estudiando, ¿no? Y esta pensión que mi papá en su momento nos dio, pues a mí me la seguían dando porque la Estabas estudiando, pues claro. porque seguí estudiando. Entonces, hasta último semestre seguí con esta pensión que mi mamá nos los daba completamente. O sea, una cosa era la pensión, que era como que nos daba nuestro gasto, y otra era lo que ella pagaba de colegiaturas Claro. y todo eso. Entonces, yo tuve esa fortuna. Jaime siguió trabajando, ¿no? Y aparte, donde rentábamos era un lugar muy económico y posteriormente nos fuimos a vivir con mi mamá. Entonces, toda esta parte, pues yo no sentí como, o sea, todavía no era, Más bien cuando ya entraste este, a trabajar, sentiste tenía que hubo como solvencia. algún... Cuando yo entré a trabajar,
Bueno, primero, sí, o sea, la primera vez que entré a trabajar, es que siempre he tenido apoyo, o sea, siempre tuve apoyo de mi mamá, de Jaime, pues al final de mi familia. O sea, entro a trabajar y acuérdense que yo normalmente era Sofi la que todavía no estaba. estaba, ya estaba cuando estabas trabajando. Sí, pero ya fue después, mucho después. O sea, ya trabajabas. Yo ya ¿Y trabajaba. cómo fue el impacto de trabajar y el nacimiento de Sofi? O sea, porque la primera un nos impacto. queda No, a ver, claro. espérense, o sea, viéndonos como un poquito más atrás, porque al final la vivencia de todas es totalmente diferente, ¿no? E incluso la forma en la que tú te desenvuelves tanto en la familia como en el trabajo y en la familia en cuestión de lo que decían ahorita de es que al papá no le interesa y no sé qué. En mi caso podría ser como si a mí no me interesara en dónde van a vivir mis hijas o qué están haciendo o dónde van a estudiar, porque quien se hace cargo ahorita pues es Jaime de Tú pues soltaste de esa todo, ¿no? parte Yo solté, maternal, ¿no? exacto. Entonces, yo entro a trabajar, salgo de la escuela, entro a trabajar en una casa productora y en ese entonces yo ya estaba acostumbrada a estar lejos de mi hija. Porque mi hija, a los 3 meses, la dejo con su abuela, porque yo tenía que ir a estudiar y en las tardes tenía que hacer, no, primero tenía que hacer mi servicio social y en las tardes estudiar. O sea, en tu Entonces, caso de te desprendiste de la maternidad por generar por, recursos, primero pero por patrimonio, estudiar ajá. y después para empezar a trabajar. Ajá, entonces toda esta parte Jaime tenía todo el tiempo del mundo, era como el, bueno, yo me hago cargo, bueno, yo pasé por ella, bueno, la mamá de Jaime iba por mi hija a recogerla y luego en las tardes llegaba Jaime como a las 2 3 de la tarde y ya la recogía y estaba todo el día con ella. Fue Entonces, otra dinámica. la dinámica Pero fue totalmente diferente. económicamente, tú te encargaste Económicamente, de proveer. exactamente. Cambiaron los roles. Pues cambiamos los roles, pero aparte él primero ganaba más que yo. Y posteriormente yo empecé a ganar más y aparte estaba más tiempo en el trabajo. Entonces tuvimos mucho tiempo en donde yo me salía a las 7, 8 de la mañana para ir a trabajar. Bueno, de hecho me llevaba Y regresas 9 de la noche. y yo regresaba bien tarde. Entonces era como toda esta parte y nos iba muy bien, ¿no? Yo era la que pagaba viajes, la que pagaba como toda esta parte. Ahora, si tú hubieras tenido toda esa oportunidad laboral sin hijos, ¿tendrías hoy un mejor patrimonio? Ah, por supuesto. Claro. Bueno, O sea, es que a lo que pero- voy es que los hijos pues puede ser drenan que mucho sí. del patrimonio que la mamá genera. Es a lo que voy. O sea, la mamá genera bien. O sea, hemos generado bien. Bueno, nos ha ido bien. Hay datos, por pero- ejemplo, que dicen que cuando una mujer, cuando una mamá, pues, cuando una mujer recibe ingresos, o sea, empieza a trabajar y recibe ingresos, destina más del 50% de su salario al bienestar familiar. Hijos, marido, papás, quien sea. Si no tienes hijos, tus papás, ¿no? O sea, como en la familia. Cuando los hombres no se tiene ese dato. Entonces, al final del día, un hombre puede proveer, pero se queda una parte como dentro de sus capacidades, ¿no? Y empieza normalmente su patrimonio o algunas otras cosas, o lo malgasta, lo que sea, pero una mujer lo que normalmente pasa es que da todo. Y ahí es el tema. Entonces tú empiezas como mamá proveedora a dar todo y a lo mejor si hubieras empezado como mujer proveedora sin tener que ser mamá, tu patrimonio sí sería distinto. Ahora, yo creo que mi historia hubiera sido diferente si hubiera tenido todas las herramientas que hoy en día tengo como asesor Financieramente, financiero, claro, ¿sí? esa es otra historia. Claro. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en un banco y la verdad es que no me iba mal. Y el gasto en casa no era Y esa tan, es una realidad no que era hoy tanto. vemos en día con nuestros clientes. O sea, hay clientes que ganan muy bien y aún así cuando les preguntas qué tienes, cuánto tienes, la respuesta es nada. Y han tenido muy buena vida, o sea, eso no Voy a quiere decir decirte que no algo, hayan pagado, no como les mamá, hayan vivido bien. como Godín, que me iba muy bien, ¿no? Porque en algunos meses como Godín llegaba a generar arriba de los 40. Vas el fin de semana, ¿no? Y a ti te puede faltar todo, pero a tu hija no le puede faltar nada. En mi caso era mi hija. Oye, ¿no te hace falta un pantalón negro? Pues la niña que le compraba todo, ¿no? O sea, tus hijos empiezan a hacer tu gasto más absurdo. Porque o el helado, o el cine, Sí, o el o sea, pantalón, la blusa, la mochila, y traes todos los colores. Por ejemplo, mi hija una vez, ahorita de grande, como que yo no lo mencioné hasta que nos pasó, me perdió la estuchera. O sea, a sus 19 años perdió la estuchera con estos plumones de arquitectura, los lápices de arquitectura, ya saben todo de arquitectura, ¿no? No, me dolió porque hasta la fecha no hemos podido recuperar todo lo que había como en esa estuchera porque los plumones
cada uno creo que cuesta 250 pesos, ¿no? Sí. Entonces, va siendo un gasto muy grande los hijos. Muy grande. Yo, o sea, sí estoy a favor de eso totalmente, pero aquí entra la parte, volvemos a lo mismo, cuando yo estaba trabajando, si hubiera tenido estas Grado herramientas, de educación financiera. seguramente claro. yo hubiera invertido en algo, yo hubiera tenido algo. ¿Por qué? Porque no me iba mal, mi familia gasto no no era tan estaba alto. tan mal económicamente, no pagábamos renta, y entonces bien pude haber guardado como un porcentaje sin pedos Claro, de claro. lo que A ganaba. eso es a lo que el iba. lugar, o sea, ajá, yo, o sea, yo digo, he platicado con gente arriba de 100,000, así, por salario, Godín. ¿Y cuánto tienes? Nada. No, y ganan Nada, 100 y o sea, gastan Y 110. debo la tarjeta. Claro, no, o sea, y entonces dices, bueno, o sea, ¿por qué? Y es tu punto y es muy cierto. Y a todas nos pasó. O Es sea, yo, por educación ejemplo, financiera. sin ser mamá, te puedo decir, si yo hubiera tenido estas herramientas antes, y yo, por claro. ejemplo, yo soy muy despegada de todo. De todo, y ya me conocen, ya saben cómo soy. Yo no soy esa de, ay, le falta, o sea, si yo veo que su pantalón está roto, voy y le compro ropa. Pero si veo que está bien y tiene pantalones y tiene zapatos, como que ¿para qué le voy a comprar más si no lo va a ocupar? ¿Para qué le sigo comprando ropa si no lo va a ocupar? Entonces, en esta parte yo no me llevo ay, es que todo para mi hija, no. Creo que yo sí, o sea, creo que por son mi forma personalidades sí, distintas. exacto. Claro. Yo sí sé diferenciar y es algo que creo que todas las mamás, no es que deberían de ser como yo, no, pero sí poner como, si vamos a gastar para los hijos, es un presupuesto para ese mes comprarle ropa y cada 3 Responsablemente, meses ¿no? de manera responsable, ¿Sabes no porque qué? los hijos luego tienen un montón de ropa y honestamente a mí me ha tocado últimamente ir al departamento donde está, donde hay ropa y agarro ropa de Gaby que le regalan que le han regalado con etiqueta, ¿no? Y dices, Gaby, esto nunca lo ocupaste, no, es que no sé qué, ahorita ya se está ocupando para Sofía, pero si no hubiera tenido otra hija, esa ropa, Sí, ahí ¿qué? queda. Yo creo que tiene que ver mucho con esta idea y que culturalmente es así, y si no es así está mal, que la madre es sacrificada, ¿no? La madre da todo por sus hijos y todo es todo el tiempo, todo el dinero, todas las esperanzas, todos los sueños, todo. Y si no lo haces, eres mala, eres una mala madre, ¿no? Exacto. Pero yo creo que sí hay que inyectar cierto egoísmo un poco en las mamás, de decir, sí está bien los hijos, pero ¿y tú qué? O sea, tu tiempo, tus habilidades, tus sueños, tu dinero, tu patrimonio. Yo más que hablarle como egoísmo, le hablaría, como decía Leli, a organización y educación financiera, claro. Porque si tú estás diciendo, gano 40 y sí o sí guardo 5, porque es para mí, porque es para mi ahorro, porque es para mi fondo de emergencia, porque es para lo que llámele como tú quieras, y solamente me voy a gastar 35. Y si 15 son para comida, renta, entonces tengo 20. Y si, o sea, realmente tener un orden financiero te lleva a Mucho. poder tener un control, cuánto gastas para ti, o sea, cuánto dejas para ti y cuánto gastas para tus Pero mira, hijos. siempre va a haber algo que les falte a los hijos. Toda A la todos, ¿no? O sea, entre que, ay, me falta el pantalón tal o me falta el coso tal, siempre. Pero el punto es ver que esta parte de amor propio como mujer más que como mamá, es ahí No donde la entra olvides, todo claro. eso. Y creo que culturalmente se ve mal. O sea, si tú de repente como mamá dices, ay, no, yo estos 5,000 pesos los voy a guardar porque me quiero pintar el cabello, ¿no? Es como de, ¿cómo? Pero si tu hija no trae el iPad no sé cuál, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto importante. Yo en los talleres que doy para exclusivos para mujeres, les digo, rota no le sirves a nadie. O sea, ni te sirves a ti, ni le sirves a tus hijos, ni le sirves a tu esposo, porque llega un momento que puedes tener muchas cosas, pero literal estás rota emocionalmente por dentro, porque no es como de, ay, de hoy a la mañana ya amanecí muy mal y estoy en depresión. No, esto es algo que se va creciendo poco a poco, y si uno como mujer, como mamá específicamente, no está bien, no puede estar bien para lo que más queremos, que son nuestros hijos, ¿no? Algunas quieren más al esposo, como ustedes, a los papás, como ustedes quieren a alguien, pero si no estás bien por dentro, no estás bien para los demás. O sea, creo que sí debemos de empezar por nosotras mismas. y no siempre vas a estar bien. Es O sea, válido. O sea, también se vale También estar se mal. vale, O Sí, sea, son sus momentos, claro. ¿no? es humano. Y justo, y creo que a veces son necesarios, ¿eh? Creo que a veces necesitas como estar mal como para decir voy a resurgir, ¿no? Y ahora voy a hacer esto y voy a empezar a crear nuevas cosas y voy a... Y es que la vida trabajar. nunca va a ser lineal, o sea, siempre va a haber estos
bajadas, subidas, y tenemos que estar listas para eso. Y ahí es donde entra que si estás consciente de ese amor propio y de ser una prioridad para ti, vas a enfocarte en ti para poder volver a subir. Es Y- como el no está mal estar mal. Y entonces, si ya te diste cuenta, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues accionar. ¿Qué necesitas en ese momento? Y te Verte y empiezas voltearte. exacto, te empiezas a conocer y dices, bueno, creo que ese es un proceso que ya pasé, sé que ahorita voy a estar mal y hago ciertas cosas y sé que va a volver a estar bien y te empiezas a conocer y es un proceso. Y digo, o sea, estamos hablando netamente desde el privilegio, ¿no? De tener la posibilidad de tener una cuestión económica que te permita ahorrar, de no tener que estar contando los pesos y demás. Sin embargo, sabemos que pues la realidad allá afuera no siempre es así. Por ejemplo, yo tengo datos justo sobre la parte invisible, ¿no? Del trabajo que como mamás o como cuidadoras hacemos. Porque no nada más es tú eres mamá y cuidas a tus hijos. De repente ya es que si tus papás, o que si los abuelos, o que si los suegros, o que si el esposo, o que si tú, ¿no? Entonces, normalmente hay una parte como que se llama economía del cuidado, que es justo esta parte de cuánto vale el trabajo que hacen en su mayoría las mujeres, en su mayoría madres, y equivale más o menos al 26.3% del PIB. O sea, es más grande que industrias como industria textil, industria, o sea, realmente el trabajo no remunerado que hacen las mujeres a nivel social en México es tremendo. No Y por está. ejemplo, las mujeres en este trabajo remunerado aportamos 2 veces, casi 3 veces más que los hombres. O sea, realmente quienes cuidamos somos las mujeres. Y es un trabajo que no se remunera. Y es un trabajo en el que normalmente se invierte más tiempo que incluso en el que sí obtienes una remuneración. Y Es yo lo creo que ese no te porcentaje está permite- bajo. O sea, para lo que uno y ve en la depende mucho de la está situación bajo. de cada quien. O sea, si a lo mejor tienes una pareja que es un adulto autosuficiente, Funcional. que aporta y tal, es como de maravilloso. Pero si tienes a un güey que pues es prácticamente como si no tuvieras a nadie, es aún peor, ¿no? Como si tuvieras un segundo, tercero, cuarto hijo, está cañón. Exacto. ¿No? Y obviamente también hay desigualdades porque no es lo mismo lo que pasa, por ejemplo, en Ciudad de México que lo que pasa en Chiapas, ¿no? Y cosas así. Entonces, es importante entender que aunque las mujeres trabajamos un montón y aportamos un montón a la economía con estos datos, no siempre se tiene para poder generar patrimonio, que es básicamente esta parte de decir, bueno, una parte del dinero me la quedo, la guardo, la invierto, ya sea que quiera comprar una casa o ya sea que tenga acciones o una cuenta de ahorro, nada. Normalmente se suele ser como de lo que yo gano va para la casa, ¿no? Y va para la escuela del hijo. Y muchas veces a mí me toca en las asesorías esta idea de yo quiero ahorrar para la escuela de mi hijo. Y de repente es, bueno, ¿y ya tienes algo para tu retiro? No. También hay que ahorrar ahí. O sea, tu hijo va a estudiar, le va a ir súper bien, maravilloso, pero tú no sabes y tampoco se vale que le dejes en la carga de cuídame cuando yo sea viejita a tu Ya hijo. te di buena educación. Exacto. Sí, ¿no? porque, ojo, los hijos no son una inversión, ¿ok? No, de hecho creo que es la peor inversión. O sea, no son una inversión. Ahora, también está el tema, y justo estaba buscando como de todo esta... Leli pensando, ay, no, ¿cómo que no era inversión? A ver, ¿en verano me van a cuidar? Y entonces, como por qué? Yo ya dije, mija, que me va a cuidar. Gabriela. No escuches, no escuches. Toma nota. Y Es Gabriela, cierto. mamá, tu plan de retiro, ¿te acuerdas? Tú misma lo dices. No, estaba justo buscando información y encontré algo que me pareció muy importante sobre el tema del valor simbólico. Porque justo, yo que no soy mamá, de repente me pongo a pensar, hace poco Alan y yo teníamos una plática, él tiene una socia que vive en Canadá y su hija, que tiene, estoy mintiendo, pero póngale 25 años, se casó hace poco y ya están buscando bebé, ¿no? Entonces yo decía, wow, ¿no? O sea, se me hace que mucho es valor. muy joven, ¿no? Pero me queda claro que es un contexto completamente distinto. Para empezar, vive en Canadá, ¿no? La estructura social, toda la parte médica de apoyo, de toda esa cuestión como de Soporte de tejido social y prestación prestaciones social. es Ajá. tremendamente mejor al que tienes en México. Pero aparte, vienes de un entorno donde tú ganas bien, tu familia gana bien, tu pareja gana bien. Entonces hay un entorno económico que te permite decir, me voy a dedicar los primeros 2 años de vida de mi hijo a maternar y luego regreso a trabajar. Cuando, si ponemos una situación así en México, sí implica un sacrificio de dinero y de tiempo. Del gran porcentaje, ¿no? Oye, pero Sí, mi del gran presidente dice porcentaje. que estamos mejor que Dinamarca. Bueno, Ay, ya, no toquemos ese Bueno. tema, porque también dice que la A de mujer, no encuentro dónde está la A de mujer, pero bueno.
Ya platicaremos Y yo después de ese tema. Total, que a nivel social, sobre todo en países latinoamericanos, se le da más valor a una buena carrera profesional, hablando en valor económico, que a una buena maternidad. Wow. ¿Qué pasa? Entonces que el reconocimiento es desigual. O sea, nadie te dice, oye, qué Ay. buena mamá eres. Porque Ajá, aparte sí, es tu sí. trabajo. Tu Es reconocimiento tu de mamá. trabajo. O sea, es lo que tú deberías hacer. Incluso dicen, es que no trabajas. Y todo el trabajo que tienes en casa, ¿qué pedo? ¿No? Entonces es como, o sea, nadie te dice, oye, qué buena mamá, ¿no? O sea, nadie te da como eso y cuando te ascienden todos como de, oye, guau, no es que tu trabajo, no es que qué bien lo haces, ¿no? O sea, desde el reconocimiento social, ¿no? Desde esta parte hasta, obviamente, pues la cuestión ¿Y económica, qué onda ¿no? con las mamás que estudian, trabajan y son mamás, ¿no? O sea, yo he llegado por ahí a estudiar, a platicar con unas chicas que dicen, oye, el sábado yo estudio y de lunes a viernes trabajo, pero llego a las 9 de la noche a mi casa y todavía preparo comida y lunch para el otro día y domingo me dedico a hacer y que hacer, lavar, Que yo planchar, creo que es una para toda gran, la o es un semana. gran porcentaje de la población. O sea, realmente, digo, podríamos estar hablando desde un privilegio que hoy tenemos, que hoy conocemos, que Totalmente. tal vez tenemos esta convivencia con ciertas personas del otro porcentaje, pero es el menor porcentaje, ¿no? Que puede tener esta posibilidad de pues de llevársela más tranquila, ¿no? De tal vez sí trabajo, pero pues tengo gente que me ayude, pero tengo resuelto estas otras cosas, ¿no? Pero la mayoría de las El gran mujeres porcentaje está hacen ahí. Quienes no les dos o tres toca. cosas, claro. Completamente. Y ahora, también, o sea, hay una encuesta, ¿no? Que habla sobre 4 de cada 10 personas creen que las mujeres, las mamás, no deberían de trabajar fuera de casa. Desde esta idea de que pues al final los valores de la familia y toda esta cuestión como tradicional que ya sabemos, pero también desde esta cuestión de son las encargadas de formar, ¿no? De criar. De criar y demás. A mí me parece que en esta sociedad es complicadísimo que solo una persona de la pareja trabaje y puedas mantener un buen nivel de vida. O sea, necesitas estar en una posición muy privilegiada para que solo uno genere recursos y puedas tener un nivel de vida. Ahora, la permanencia en casa tampoco asegura una buena crianza. O sea, También. realmente el tema es cultural y el tema es social, que es como lo que se ve. Y regresamos aparte, o sea, realmente el gran porcentaje está de aquel lado todavía. Pero bueno, yo creo que ya también hay un buen porcentaje que ya está del otro lado, que no necesariamente sigue esas estadísticas, evidentemente es el menor, pero creo que que vamos avanzando en cierto sentido de ser conscientes que el hecho de permanecer en casa no significa una buena educación. ¿No? Ni Del hecho tampoco si los sacas a otro, o sea, si los dos papás trabajan una y mala los sacas, educación. tampoco, Claro. o sea, es Al final es buscar Claro, cosas balance. que funcionen y balance. Pero, por ejemplo, o sea, con esto podemos ver que el ser madre es como tiene un alto valor simbólico, ¿no? O sea, es como, incluso cuando yo de repente que he dicho, bueno, pues no sé si quiero ser mamá, de repente voltean y, pero sí es lo mejor que te puede pasar y yo no estoy tan segura. ¿No? O sea, he visto muchas mamás que a lo mejor digo, no es lo mejor que les pasó, sinceramente, ¿no? Sí, No definitivamente. quiere decir que tenga ya una decisión tomada o que quien decidió ser mamá esté mal o que quien decide no ser mamá, pero sí está este juicio, calma, respira. me hago, señores, disculpen ustedes. Sí está como este juicio hacia, es casi casi tu razón de vida, ¿no? Tú vives y como mujer lo único que vas a hacer o lo más importante es ser mamá. Y cuando no lo eres hay ese juicio. Pero también cuando tienes una vida profesional, a lo mejor si combinas el tema de la maternidad con la vida profesional, incluso hay un juicio de, pues es que no estás tanto con tus hijos como deberías, ¿no? Entonces, al final siempre hay un juicio sobre la mujer, decida lo que decida. E incluso también el tema económico, o sea, por ejemplo, si ve que el niño ya trae los zapatos sucios y eso es que la mamá no le compra zapatos, o es que la mamá no le lava, o es que o sea, al final siempre es No está la al mamá pendiente, la que queda, ¿no? o no Tal está al vez. pendiente, Ajá. ¿no? Igual, el tema de un tema familiar, ¿no? Si la mamá es una mamá que trabaja, una mamá que se ve bien vestida y el hijo no se ve tan bien vestido, no sé, o sea, al final a la mamá siempre se le juzga de alguna manera, ¿no? Si gasta en ella y no gasta en otras cosas que necesita el hijo, ¿cómo crees? Si tú ves, o sea, estás bien vestida y tienes marca y al hijo lo tienes con pantalón de tianguis, ¿no? O sea, Cállate, porque una vez a mí me dijeron, al papá de mi hija, creo, no sé si a Bruno, me dijeron, mira cómo lo traes. Y yo, ¿cómo lo traigo? Pues si es un adulto funcional.
¿no? ¿Cómo lo traes? Es que tú lo ves. Y yo ¿qué así, pedo? así me dijeron, pero yo ¿Por qué volteé no le muy planchas? ofendida. O sea, no sé qué pretendía, ¿no? Pero sí, yo volteé muy enojada y le dije, ¿cómo lo traigo? Pues si es un adulto funcional, en teoría, él me tendría que ayudar a mí y no yo a él, ¿no? Y como que en toda la casa se hizo un silencio así. Y entonces esta personita dijo, ay, no, nada más medio arrugadito y ya. O sea, como que intentó como así, ¿no? O sea, pero está tan dado el juicio esto que la mamá tiene que cuidar o que la mujer tiene que cuidar, que O que entonces la te tienes que hacer esposa carga del tiene- esposo o que la también. esposa tiene que maternar a su pareja, ¿no? Que casi terminar de criar. Entonces, bueno, Y yo la verdad es que las invito, si ustedes están en este proceso de ser mamás, si tienen varones, los enseñan a ser muy funcionales, ¿no? La verdad es que mi novio actual sabe planchar, cocinar, barrer, hacer todo, creo que lo hace mejor que yo y yo le aplaudo mucho a su mamá porque lo está haciendo un adulto funcional, no me hace un favor, lo hace funcional. Igual el papá de mis hijas es un hombre que siempre ha, bueno, hasta cocinar y ahorita, porque antes yo cocinaba para sentirme un poco más mujer, pero, y le decía, yo hago por lo menos la sopa, ¿no? Pero él se lava, se plancha, De lavaba la sobrecito, ¿verdad? ropa, sí, Ya o sea, ves, pero comer, Pero movía. comía, Le movía. esa era la, pero la idea quedaba buena. de hambre no se moría, ¿no? Totalmente. Y la mamá de Jaime ha enseñado eso a a todos sus hijos. Tiene bueno. 5 hijos. Y al ¿Cuántos final cinco eran? o sea, también hay que ver que entonces eso sigue recayendo en las mamás. O sea, Sí, enseñarles, esta claro. dinámica, o sea, este discurso incluso de mamás, enséñenle a sus hijos, no, güey, todos somos parte de la crianza, papá, mamá, si en el entorno, en la casa hay más personas, pensemos abuelos, la tíos, lo que sea, la crianza es parte de De todos. todos. Pero ahí claro. va, o sea, al final de cuentas, creo que por el antecedente cultural que se tiene, que la mamá es la que enseña ahorita a estas personas, Bruno, Jaime, hermanos de Jaime, que ya son hombres, que Como esa entran a la generación. casa, esa generación, que ya entran al sistema hogar, van a enseñar a sus hijos o a sus hijas Es que al final se ve, hacerlo. o sea, por ejemplo, mi esposo también cocina, él plancha, yo no plancho, ciertas cosas, y los hijos lo ven. O sea, ya no se les tiene que enseñar que tú también te tienes que Ajá, parar a cocinar. Es simplemente, hay que hacer la comida, tú haces el agua, tú haces la sopa, yo pico la ensalada. Y ya no es como, tú Claro, también, porque parte, o sea, lo es que todos. se aprende es mediante el ejemplo. La realidad Claro. es esa. Ahora, me encontré justo un tema del contraste con la paternidad y casi me infarto. Imagínate que en muchos contextos la paternidad, o sea, ser padre de familia, conlleva un premio salarial de entre el 4 y el 7%. O sea, un hombre que es papá puede ganar más fácil, a diferencia de una mujer que es mamá y que gana en promedio 40% menos. Porque aparte, pues... 40%. Sí. O sea, aparte, cuando es papá no se le cuestiona las jornadas largas, ni si trabaja mucho, ni si viaja mucho, ni si no va a los festivales, ni si no está presente en la casa, porque está trabajando, provee. Pero cuando es una mamá, sí está este castigo social, incluso esta culpa interna que normalmente, aparte de las mujeres, nos persigue de forma constante, ¿no? Pero está súper complicado porque entonces de un lado se premia el que seas papá y que pues si no estás presente no pasa nada porque estás en tu rol, y de otro lado se culpabiliza y se juzga y al final se llega a esta inequidad y se sigue perpetuando. Sí. Es tremendo. Pero bueno, al final del día hay mucho por hacer, o sea, la realidad es que hay mucho por hacer desde el discurso que tenemos, ¿no? Las pláticas a las que tenemos, las dinámicas familiares que perpetuamos, pero también justo hay un montón de cosas que como del lado empresarial se pueden hacer, desde ofrecer jornadas justas, desde ofrecer mejores salarios y prestaciones, ¿no? O sea, hoy en día hay muchas bolsas de trabajo especializadas, por ejemplo, para madres y mujeres que Desde trabajan, casa. ¿no? Y desde casa o ir a oficina y demás, pero con esta cuestión con enfoque de género que permite a lo mejor maternar sin tener que estar como sacrificando una u otra cosa. Hay muchísimo más por hacer, pero al final del día es como un poco de lo que se puede estar haciendo, ¿no? ¿Ustedes qué piensan ya como conclusión? Como conclusión, sí, me queda claro que a nivel empresarial ya está mejorando porque sí, también me ha tocado ver muchas clientas, mucha gente a mi entorno que tiene facilidades para poder maternar y poder trabajar. O sea, sí hay mejoras, evidentemente falta.
Y también creo que a nivel personal, como jefes, podemos ser más humanos en este sentido de ser flexibles, tanto con el papá como con la mamá, ¿no? Oye, si el papá te habla y te dice, mi hijo está enfermo, ¿sabes qué? Ve, o sea, ve tú, no así de manda a la mamá, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes? Como jefe también tener esta parte de decir, sí, tú también puedes llevarlo o hacer algo por tu casa. En mi caso, en alguna ocasión que trabajaba como empleada, sí, igual mi hijo se enfermó. Teníamos un evento súper importante y le digo a mi jefe, oye, ¿sabes qué pasó esto? Termino el evento y me voy y me dice, no, güey, vete, aquí nadie te va a poner un monumento por quedarte. Y me dice, y no sé qué vaya a pasar con tu hijo o lo que sea, y tú tienes que estar allá. Vete, esto no se va a caer. Somos 10 personas más que estamos a cargo, y ve, ¿no? O sea, sin tema, ¿no? Y creo que esa apertura, pues tendría que ser humana de todos los que tienen la posibilidad de abrir la puerta a alguien para atender a su casa, ¿no? Ya sea hombre o sea mujer, porque igual a veces hay esa limitante con el hombre, así como que, pues, que vaya su ¿Qué mamá, onda? Claro. ¿no? Y pues no. Y tendría que ser esa facilidad sin un castigo salarial, o sea, sin Claro, que sea claro. el sí, pero te descontamos el día, ¿no? O sí, pero Ay, no sé sí, qué, porque- cosillas así. Fíjense que yo hablando como de experiencia, ahorita me está acordando de que me dijiste, oye, de Sofía, yo salí de Monex porque justo el jefe que tenía, que es Jorge, me puso un 4, pero resulta ser un 4. Y pues ahí me salió como una firma y no sé qué, que yo no hice, pero pues fue hacia altos mandos y dijeron que yo había hecho algo ilícito, lo cual no fue cierto, ¿no? El punto es que esta persona o este jefe estaba en responsabilidad social, ahorita no sé si continúa ahí, pero justamente platicando con una antecesora del puesto que yo tomé, me dijo que cuando a ella la entrevistaron, lo primero que le preguntó es, ¿eres mamá? Al hombre, el hombre no quería hijos, ¿no? Y muchas veces nos dijo, no quiero hijos, pero no le gustaban las mamás. Entonces, para él era como una red flag el que Que fue tuviera mamá. dentro de su equipo una mamá, porque decía es que faltan, se va a los a los Festivales, la festivales enfermedad, y todo eso, la enfermedad del hijo y todo eso, y a mí no me sirve. Entonces, cuando yo entré con él tenía una hija. Cuando me paso con él, ya iba a la segunda hija. Y justamente regresando, cuando yo todavía estaba amamantando, fue cuando me pone en esta situación y como no podía correrme de manera directa, pues hizo como un el show, teatrito, el sí, sí, show, sí. en el que no fue culpa de él, sino fue mi culpa el que ya no vas a estar en la empresa, ¿no? Y al final tiene que ver mucho, o sea, lo que decía, ¿no? Las empresas tienen que estar viendo, porque aparte volvemos a lo mismo, estaba en un área de responsabilidad social, en donde justamente tienen un premio y tienen cosas en pro del colaborador, ¿no? Y que haya actuado de esa manera, dices, oye, entonces, ¿en qué empresa estoy? No se le está dando las mismas facilidades a una mamá y que a una persona o un hombre que no tiene hijos. Claro. Está cañón. Completamente. Qué feo. Pues Qué conclusión. yo creo que la misma que les decía hace rato, rotas no le funcionamos a nadie, incluso ni a nosotras mismas. Entonces, creo mucho en esto de ver desde el amor propio. Primero el amor propio y después como el entorno que tenemos, ¿no? Si eres mamá igual que yo y muchos años ya viste por tus hijos, creo que es momento de voltear para adentro y ver por ti, invertir en tu salud emocional, en tu salud económica, en tu salud física, ¿no? Y verlo desde esa perspectiva. Si estás rota, en el ámbito que sea, emocional, salud, económica, si no estás bien primero tú, no estás bien para el resto. Maravilloso. Pues sí, o sea, creo que al final del día sabemos que estamos como en un mundo como un poco desbalanceado y que nos toca hacer a lo mejor un poco, no, no a lo mejor, que nos toca hacer más como para obtener un mismo reconocimiento tanto económico como social y demás. Pero creo que es importante ponernos al principio, ¿no? En ciertos momentos y también empezar a ver cómo, de qué forma podemos ajustar para empezar con este tema de dejar de dar todo y de empezar a generar algo propio y no tener que sacrificarlo todo por el tema de la maternidad o por el tema del cuidado y demás. Correcto. Entonces,
con todo esto creo que cerramos el tema. Creo que es un tema que da muchísimo y que podríamos seguir hablando un montón de horas al respecto, pero no lo vamos a hacer. Seguramente haremos otra segunda, Otro otra capítulo, segunda edición. otra Y edición. también escríbanos qué opinan ustedes, o sea, desde su trinchera, ¿cómo ven esto, no? Por aquí decían, lo vemos desde el lado de privilegio. ¿Ustedes cómo lo ven? Ustedes que están ¿Cómo en lo han este vivido? ámbito, Claro, ¿no? Como- exacto. desde su perspectiva, ¿qué onda? ¿Qué creen ¿O qué que experiencias han tenido, Sí, no? qué experiencias han Su opinión. tenido y también, pues Se vale quemar. sí, No. aquí abajo. No, la gente. yo no. Sí, yo. Entonces, bueno, pues comenten aquí abajo qué experiencias han tenido, qué les pareció, qué piensan sobre estos temas, ¿no? Sobre la economía del cuidado y demás. Y no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales y aquí suscribirse en YouTube para que sigamos haciendo este tipo de podcast. Nos despedimos, pero recuérdenos cómo las encuentran en redes. Yo estoy como Ana García-Finanzas. Mar Vázquez Finanzas en todas las redes sociales. Aleli-Gallardo en todas las redes. Y a mí me encuentran como Limitless. Y suscríbanse. Nos vemos. Bye.